Ya se me trabó. No, mentira. Creo yo. De acuerdo. A donde me apareció el profe de orientación. Cabal. Vaya. Ajá. Eso es lo que están viendo, lo que son las ondas, Sí. la luz y todo eso, ¿verdad? Ujú. Entonces, en este caso, con respecto a lo de la luz, es casi igual que las ondas. Se ocupan las mismas fórmulas porque si te fijas, tanto la luz como el sonido son siempre hay ondas, pues el sonido viaja por medio de ondas. La luz puede viajar también por medio de ondas. Entonces es algo que está súper, así como relacionado, ¿vea? Entonces en este caso podemos encontrar estos diferentes tipos de ondas, que son las ondas mecánicas, las transversales, las longitudinales, las superficiales, las planas y las esféricas. No todas estas van a estudiarlas así como que a profundidad, sino que estas solo más que todo son para mencionar qué tipo de ondas hay. En este caso aquí se puede ver cabal lo que es así como un diagrama, por así decirlo, en donde esta línea, estas curvas, es la onda. Entonces, esta onda tiene cierta amplitud. Su amplitud siempre va a ser de la línea punteada hasta arriba o de la línea punteada hasta abajo. Esa es su amplitud. ¿Qué significa este símbolo griego? Eso es lo que se llama la longitud de onda, que va desde aquí hasta acá. Donde ves aquí como tipo la cima de la montaña, se le llaman crestas. Estas siempre van a ser crestas. Y las que están abajito se les llama valle, donde va bajando y va subiendo, ¿verdad? Entonces, esas son como una de las características de lo que es en sí la onda. Entonces, aquí en una onda siempre va a haber una velocidad. Es como que vos tengas, ¿cómo se llama? Un saltacuerda y vos le quieres hacer así como tipo gusanito, ¿verdad? Entonces ahí te fijas que se hacen estas, cabal, estos valles, estas crestas y a cierta velocidad. Entonces esa velocidad siempre va a ser, por así decírtelo, para adelante, ¿verdad? Para adelante, para adelante. Nunca va a ir como que de retroceso porque eso es como, no es imposible, vea, pero es algo que no debería, ¿verdad? Entonces, más que todo así es como se expresa una onda y en un cierto periodo, que es el tiempo y una cierta frecuencia, ¿sí? Entonces, aquí están más que todo lo que es las fórmulas de las ondas, en donde en este caso vamos a hablar lo que es la velocidad o rapidez de propagación de una onda, que dice que es una relación que existe entre el espacio recorrido igual a una longitud de onda en un tiempo empleado. Entonces, la rapidez o velocidad se expresa como una V que es igual a la longitud de onda, que habíamos dicho que esta es una letrita griega medio rara, y así es como se expresa, entre el tiempo o el periodo. Ahí va a ir dependiendo de en los ejercicios cómo nos vayan expresando los datos, ¿verdad? Si tú quieres velocidad, ocuparías esta fórmula que acabo de decir. O también podrías ocupar la longitud de onda multiplicada por la frecuencia. Aquí en este caso no se ve muy bien, por eso puse una aquí abajito para que se vea mejor. Cabal, tú tienes la frecuencia multiplicada por la longitud de onda. Esto en sí te lo tiene que dar el ejercicio como dato. Luego podemos ver lo que es el periodo. El periodo va a ser el tiempo que se va a tardar en efectuarse una oscilación. ¿Qué es una oscilación? Cabal, es lo que es la curvita, es lo que se hace la cresta y el valle, sube y baja, sube y baja. Entonces, cada vez que sube y baja, esa es una oscilación. Es como un reloj. ¿Cómo se llama? No sé si han visto así como relojes que son así súper mega antiguos, que tienen así como, ¿cómo se llama? Eh, el de los segundos, el que marca los segundos, tiene
así como que va de un lado a otro, de un lado a otro. Entonces, eso es una oscilación, cabal, que va subiendo y va bajando. O sea, cada vez que sube y baja es una oscilación. Cada vez que regresa a su lugar, por así decirlo. Entonces, en ese caso, cada vez que ocurre una oscilación, va a haber un cierto periodo, un cierto tiempo. Y eso lo podemos calcular de esta forma, que es igual a 1 sobre la frecuencia. ¿Sí? Esto puede ser así que se lo den en el ejercicio o incluso ya he visto que en clases no lo hacen de esa forma, sino que simplemente dividen el número de tiempo entre lo que es la oscilación, cuánto osciló, si hizo 12 vueltas, si hizo ¿qué? 10 oscilaciones entre los segundos, ¿vea? Entonces ahí es cuestión de cómo se lo vayan planteando en los ejercicios de ejemplo y todo eso, pero comúnmente se puede ocupar esta fórmula. Si no, hay que seguir lo que dice el libro de ustedes, ¿verdad? Porque según he visto así ejercicios que lo han hecho diferente de esta fórmula. Así que es más que todo de tener cuidado. Y en este caso quería presentar también lo que era un video de una de mis clases que yo tuve el ciclo pasado sobre cómo se llama, los tipos de ondas que existen. Así que van a escuchar a mi catedrático, jaja, cómo me da clase. Así que aquí va. A ver si se escucha, creo que sí. Comencemos. Sí, sí, sí. Vale. Bueno, lo primero que vamos a hacer es clasificar el tipo de ondas. En este caso nos vamos a enfocar en las ondas mecánicas, ya que hay otros tipos de ondas que no vamos a tratar directamente en este momento. Entonces vamos a decir que una onda mecánica es una perturbación que viaja por un medio o sustancia, que es el que le vamos a llamar el medio de esta onda. Hay varios tipos de ondas. La primera que vamos a ver son ondas, por ejemplo, de este tipo, que podría ser una onda, por ejemplo, en una cuerda. Entonces vemos que estos puntos representan parte del material en el que se está desplazando la onda y vemos cómo es el movimiento de ese material. Si vemos, pues la onda se está desplazando en este caso para la derecha, pero el material del medio se desplaza de manera perpendicular a ese desplazamiento. Entonces a estas ondas les vamos a llamar ondas transversales. Otro tipo de ondas es el que observamos en la figura. Si vemos este punto, pues el desplazamiento es de izquierda a derecha y vemos que la onda se está desplazando, en este caso, hacia la derecha. Entonces, si el desplazamiento del medio es paralelo a el de la onda, Claro. en- Perdón. Vaya, espera. Necesito ver a dónde lo dejé. Creo que aquí nos quedamos, ¿verdad? Sí. Sí. Vale. Estas más que todo son como características, ¿verdad? De cómo van surgiendo las ondas, cómo se caracterizan, pues. Vale.
Déjame ver. No se escucha, ¿verdad? Ah, no, creo. No, no le oí nada. Espérate que está cargando y no sé por qué. Ah, aquí. Ajá. Déjame. Santo. En este caso, Espérame. No sé qué onda. y vemos Bye. que la onda se está desplazando, en este caso, hacia la derecha. Entonces, si el No. desplazamiento Ahí está. No. del medio es paralelo a el Ay, no. Ya no quiero. Cámbiese de compañía, mija, porque ahí se va a estar. Cabal. No, hombre. Si mis compañeros así le pasa, como la mayoría tienen claro. Ay, no. a el Ahí de la está. onda, entonces esas van a ser ondas de tipo longitudinales. Por ejemplo, un caso de onda longitudinal es el sonido. Ahora, todos hemos observado las ondas en la superficie de un líquido, por ejemplo. Entonces, esas ondas, pues también tienen un movimiento característico. En este caso, aunque se parece un poco a las ondas transversales, pero vemos que si nos enfocamos en un punto del medio, la trayectoria que este describe puede ser circular o elíptica. Entonces, en este caso, pues serían ondas de tipo superficiales. Claro, una onda viaja con una cierta rapidez, que vamos a ver más adelante cómo encontrarla, pero independientemente de eso, esta rapidez está determinada por las propiedades mecánicas del medio en el que se mueve. Otra clasificación de las ondas es, por ejemplo, las ondas esféricas. Si por ejemplo aquí tenemos una fuente puntual de donde salen ondas y estas pues se propagan en todas las direcciones, podría ser, por ejemplo, la luz o el sonido. Entonces, si tenemos una fuente puntual, las ondas son ondas de tipo esféricas. Estas de acá son los frentes de onda. Esta distancia que hay entre un frente de onda y otro, le vamos a dar el nombre de longitud de onda. Y la dirección en la que se mueven, pues son estos rayos. Entonces, en el caso de las ondas esféricas, los rayos van en la dirección radial, que también ahí irían desplazándose los frentes de onda. Ahora, si consideramos que estos frentes se alejan mucho de la fuente puntual, entonces puede darse otro tipo de onda, que es la onda plana. Entonces, en este caso, tendríamos ondas que son paralelas. Esta siempre sería la longitud de onda, pero el desplazamiento ya no sería en la dirección radial, sino que sería en esta que observamos en la figura. Algunos ejemplos de las ondas que vimos anteriormente son, por ejemplo, las ondas sísmicas. Una de esas ondas sísmicas es las llamadas ondas P. Entonces, observemos cómo es el movimiento. Si vemos, pues estas se parecen a las ondas de tipo longitudinales. Las otras son las ondas tipo S. Observemos cómo es su movimiento. Bueno, en este caso, pues veríamos que son parecidas a las ondas transversales. Entonces, en este caso, el medio, pues sería el terreno en el que se propagan las ondas sísmicas. Ya cuando las ondas llegan a la superficie, pues pasan a ser de otro tipo. Por ejemplo, en el caso de las ondas Rayleigh, tenemos o observamos este tipo de movimiento, que vemos que son ondas de tipo superficial, si se mueven de manera en círculos. Las ondas low, que pues tienen un movimiento de vaivén de un lado hacia otro. Esos no se ajustarían a ninguna de las que habíamos visto anteriormente, pero siempre sería un tipo de onda superficial.
Claro, las velocidades de estas ondas, pues, va a depender del tipo y también del material en el que se propagan. Normalmente las ondas P viajan más rápido, entonces llegan primero. Las ondas S, pues, llegan de segundo. Y finalmente vienen las ondas superficiales G, y ocurre que cuando estas llegan a la superficie. Ahora, si observamos, lo que hay en las ondas es transporte de energía, pero la materia no se mueve, es decir, que siempre regresa a su posición de equilibrio. Por ejemplo, un caso que nos puede mostrar esto es la ola que se hacen en los estadios. Entonces vemos que hay cierto desplazamiento, o se observa que algo se está desplazando, pero las personas solo se levantan y regresan otra vez a su asiento, es decir, regresan a la posición inicial. Vaya. Eso más que todo es lo que sería como las características o los tipos de ondas que pues, se pueden encontrar en este caso. Y, o sea, como habíamos dicho, ¿cómo se llama? Estas ondas siempre van a ir relacionadas, siempre con lo que es la luz, con lo que es el sonido, porque incluso ahí en ese video decían sobre las ondas esféricas o las ondas planas, en donde cabal la luz puede ir atravesando que ciertos paneles, igual siempre se va a ir para adelante, para adelante, para adelante, porque si no, o sea, no reflectaría la luz o no llegaría el sonido a nuestros oídos, o sea, siempre va a ir traspasando ciertos paneles, tanto en las ondas esféricas como planas. Entonces, en este caso, yo también he visto que en el libro de ustedes tienen ciertos, aquí yo me he metido a las clases de los libros que ustedes ocupan, o sea, las unidades. Creo que este es para la luz o el sonido o es el... Es que en realidad la unidad 5 se colocó o estamos viendo. Vaya, espérame. Va que sirvió mi usuario para algo. Sí, sí, no, sí, está súper nada bien, así que gracias. Porque sí, o sea, yo tengo temas, pero no estoy segura. Espérame, que no me salen. Me salen blancos. Creo que es la unidad 5, que sí. Sí, la unidad 5 se volvió el libro, aquí, en físico. Va. Quiero ver, ¿por qué no me sale? Pausalo. Pausa la grabación porque creo que para que no se haga largo. ¿Sabes qué? Espera. Espera, que no me da para... Uy. Vaya, en eso lo que estábamos hablando, cabal, si ustedes se fijan, la sonda siempre va a hacer un movimiento ondulatorio, siempre. Como yo les había dicho que en este caso podíamos imaginarnos tener una cuerda. Entonces, al tener una cuerda, cabal, podemos ver ahí cómo va subiendo y bajando, e incluso formándose esas crestas y esos valles que son características de las ondas.
Entonces, dependiendo de la fuerza que uno ejerce a la cuerda, se va a crear lo que es, ¿cómo se llama? El tipo de onda, si va a ser suave, si va a ser fuerte. O sea, en este caso, si se pueden imaginar, cuando tiembla aquí, el temblor tiene una cierta fuerza. Por eso en las noticias sale de que Puya tuvo una magnitud de 5 puntos y algo de la fuerza que se hizo en el temblor. O sea, eso es una característica también, la fuerza que se hace a la hora de crear las ondas. Entonces, en este caso, al ya conocer más que todo lo que es el movimiento que se hace en las ondas, lo que implica tanto la fuerza, siempre va a haber un equilibrio. En este caso, si se fijan, aquí dice un sistema físico, un equilibrio, una perturbación y el movimiento ondulatorio. El equilibrio, ¿a qué se refiere? De que no va a sufrir alteraciones. El cuerpo siempre, siempre va a quedar en equilibrio. Así como yo les decía que los relojes antiguos, cuando hacen los segundos, la manija va de un lado a otro, un lado a otro. Nunca, nunca se va a ir hasta allá arriba, sino que siempre permanece en equilibrio, siempre sale y regresa a su sitio, siempre. Entonces a eso se refiere como equilibrio. Igual cuando uno hace con la cuerda, si se fijan, sube y baja y hasta ahí, o sea, no sufre nada, no se deforma así como que permanentemente, o sea, no, siempre regresa a su sitio. Entonces a eso se refiere como equilibrio. La perturbación, eso es cuando haces la fuerza, perturbas la cuerda, cuando la moves, la perturbas porque haces, ¿cómo se llama? Que se mueva, ya sea en diferente cantidad de ondas, si tienen que ser muy chiquitas las ondas, vos mueves más la mano, ¿verdad? Para que se hagan ondas chiquitas, o cuando querés ondas más grandes, ¿cómo se llama? Moves el brazo más lento y más alto y más bajo para que se hagan ondas grandes. Entonces eso es perturbación, lo que tú haces. Y ya el movimiento ondulatorio que nosotros sabemos que es, vea, que es propagación de energía mediante una perturbación que nosotros generamos sin que ocurra transporte de materia. Como nosotros habíamos dicho, no hay transporte de materia. En el video se vio de que cuando vos estás en el estadio y hacen esa ola, vea, cuando juega la selecta, vea, vos no te moves, vos ahí te quedás. Vos sos un puntito de esa materia, vos sos un átomo en toda esa materia y ese átomo no se mueve, ahí se queda. Solo simplemente se emociona, levanta los bracitos y ya está, pues. Entonces eso se refiere también a lo que es el movimiento ondulatorio, que hay energía, pero no hay transporte de materia, porque tú no te mueves, ahí te quedas en tu asiento. Entonces, ya con la propagación de las ondas, existen las mecánicas y las electromagnéticas. Las mecánicas, como ya habíamos dicho, requieren un medio para propagarse. Pueden ser transversales y longitudinales. Esas se pudieron ver súper mega bien en el video que les mostré, cuáles son las características que las hacen diferentes, porque, o sea, son diferentes los tipos de ondas, ¿verdad? Y las electromagnéticas son las que transfieren energía y no requieren de un medio para propagarse. Eso más que todo es, ¿cómo se llama? Así como con la energía. O sea, cuando tú estás llamando por teléfono, se crean ondas que nosotros en este caso no podemos ver porque, o sea, no requieren de un medio, no necesitan una cuerda para, para ver esas ondas, pues. Entonces, más que todo, por así decirlo, como que son invisibles, vea. Entonces, eso hay que tener en cuenta, tanto las mecánicas como las electromagnéticas. Entonces, las ondas mecánicas se transfieren a través de la materia. Acuérdense, a través de la materia, pero eso no significa que se va, ¿cómo se llama? Que va a haber un transporte de materia, o sea, que se va a mover la materia. Sí se mueve, obviamente, en su cambio físico, pero eso, o sea, al final lo que va transmitiendo solo es energía, porque acuérdate, tú te quedas sentado en el estadio y no te mueves hasta el otro lado para hacer la ola, ¿verdad? Tampoco. Entonces, a eso más que todo se refiere. Entonces, dice, en el caso de las ondas transversales,
el movimiento de las partículas es perpendicular a la dirección de propagación. Eso lo vimos en el video, en el primer ejemplo, que cabal se miraba así como que si fueran olas. Cuando tú mueves el agua y cabal, tú puedes ver de que cabal va subiendo y bajando un cierto punto en el centro de la cresta, que la cresta sería más que todo aquí donde está la flechita, ¿verdad? Si tú te imaginas un punto ahí y vos vas moviendo la cuerda, te puedes fijar que cabal solo sube y baja, no se mueve. Entonces eso es más que todo las ondas transversales. Esas ondas transversales siempre tienen esa característica de que al final, si tú miras al centro y mantienes fijo ese punto, perdón, siempre se va a mover de arriba a abajo, porque cabal te dice que las partículas se mueven verticalmente y la onda se propaga horizontalmente. Entonces eso es más que todo lo que son las transversales y las longitudinales, vea, que se mueven paralelas a la dirección de propagación. Es cuando cabal se miraba en el video de que cuando vos estás en el mar, vea, te vas, no sé, al Tunco, te vas a la Costa del Sol, si vos, no sé, llevas un dron, el dron va a ver las olas, vea, cómo se mueven. Entonces, si tú ves desde ese plano, desde arriba, puedes también fijar un punto en cualquiera y en ese punto te puedes fijar de que se mueve horizontalmente y siempre paralelo a la velocidad de la onda que se hace en las olas, porque las olas siempre van en una cierta dirección, siempre van a la orilla, ¿verdad? No van hacia adentro porque vuela, entonces no tiene sentido ir a bañarse a la playa, ¿verdad? Entonces, sabiendo de que en la playa las olas van hacia la orilla y tú te fijas en un punto desde arriba en un dron, que cabal en ese punto se mueve horizontalmente a lo que es también la dirección de las olas que van a la orilla. Entonces, por eso aquí te dice que estas son las que se mueven paralelas a la dirección de propagación. Dirección de propagación sería la dirección donde van las olas, hacia la orilla. Y las partículas se mueven horizontalmente y la onda también. Eso es de por ley que siga. Entonces, ya en las electromagnéticas sí se van a ocupar oscilaciones, pero en este caso van a ser de electrones. Como ya había dicho, estas ondas no se ven. Estas ondas son como invisibles, son como pura arte de magia, porque sí, a veces es como se llama, muy difícil ¿cómo se llama?, de describirlas, ¿no? Así como las ondas mecánicas, que bien las puedes ver, vea, cabal, y diferenciarlas, pero en este caso ya siendo electromagnética ya es otra cosa, ya más que todo se basa en cálculos, vea, con ciertas fórmulas, así como ustedes han visto en electricidad o en magnetismo, de que siempre se ocupan ciertas fórmulas para encontrar, no sé, la energía de las cargas y así, ¿verdad? Entonces, eso es más que todo lo que es los tipos de ondas. Y aquí era lo que yo les decía, cabal, estas son estas líneas así en azulito, esas son la visión general de lo que es una onda, ¿sí? Así que en este caso, como había dicho, valle es lo que está bajito, cresta es lo que está arriba, y la amplitud. La amplitud siempre va desde el centro de la línea, cuando tú pasas una horizontal entre en medio de todas esas curvas, siempre va a ser la amplitud desde esa línea que tú trazas hacia arriba o desde esa línea que tú pasas hacia abajo, cualquiera de las dos cosas. Puedes hacerlo desde arriba porque es mejor, ve, así no te confundís. Y de ahí lo que queda es la longitud de onda, que va de cresta a cresta. Si te fijas, va desde abajito hasta abajito. Y puede ser desde arriba también, desde abajito, no, desde arribita, desde arribita. Entonces, eso es la distancia de la longitud de onda. Vaya, cabal, aquí te explica la amplitud, que yo les dije que cabal se centra en pasar una horizontal y ahí ya la tenés. Solo mira desde a dónde llega y desde la horizontal hasta donde llega. Eso es la amplitud. Vaya, voy a intentar ahorita meterme a la compu porque ya se me destrabó y esto era, ¿cómo se llama? Lo único, creo yo. Sí, porque de ahí ya tienen ejercicios. Esto era lo que yo decía, que en este caso
he visto en este ejercicio de que incluso el periodo lo calculan de esta forma diferente. ¿Qué es lo que hacen? Que cabal ponen los segundos dividiendo entre lo que es el tipo de vibración, cuántas vibraciones, si son 6, si son 12. Entonces, en ese caso, yo ahí sí decía, bueno, si ustedes lo calculan así, ocúpenlo así, porque la fórmula que yo di de 1 sobre la frecuencia, pueden ocuparlo, pero si les dan la frecuencia. En este caso, aquí no dan la frecuencia, lo que hacen es darles el tiempo y la vibración que se dio. Entonces, si es así, ocúpenlo así. Si le dan frecuencia, ocúpenlo como yo había presentado ahí lo que es el periodo. Vaya. ¿Qué? No, está bien. Y quiero ver, vaya, aquí pueden ver bien también lo que es la velocidad, que cabal, ocupan siempre la misma fórmula que yo había presentado, que es la longitud de onda entre el tiempo. Yo incluso tengo ejercicios, ¿cómo se llama? Para ver sobre más que todo cómo se ocupan estas, ¿cómo se llama? Estas fórmulas con las que yo les había planteado para que en este caso, o sea, vayan reforzando más a qué se van a referir los ejercicios que ustedes van a hacer. Entonces, ya me voy a meter, voy a dejar de presentar aquí, me voy a meter a, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se dice? Ay, no sé si esto está bien. Espérame. Sí, sí, ahorita. No compartir. Vaya, esperen. Vaya. Aquí están los ejercicios. Estos son cortitos, son chiquitos, más que todo para que vean cómo se utiliza en este caso lo que es, ¿cómo se llama? Las fórmulas. Me escucho, ¿verdad? Me escucho. Sí, sí, sí. Entonces, aquí en este caso, en este te está diciendo, calcula el periodo de una onda con frecuencia, que es de 40 Hz. Aquí en este caso, como yo les decía, en el libro sale diferente al de ustedes, porque a ustedes no les piden frecuencia. Ahí solo les daban los segundos y cuántas vibraciones o oscilaciones se dieron. Entonces, en este caso, como a nosotros no nos dan los segundos y no nos dan lo que es la cantidad de oscilaciones que se dio, entonces vamos a ocupar esta, porque cabal nos dan lo que es el dato de frecuencia. Entonces, sabiendo que T es igual a 1 sobre F, que es la frecuencia, vamos a sustituir los valores. Entonces, 1 sobre 40, aquí Hertz, estas son las unidades, que también se pueden expresar entre segundos a la menos 1. Entonces, al sustituir los valores, solo simplemente dividís y ya te da lo que es en segundos, el periodo. Entonces, este está facilito, solo es de sustituir valores en la fórmula y ver qué datos nos dan, vea. Hay que tener cuidado en ese sentido. Vaya, ya en el otro que te dice que una onda se propaga a 2.5 metros sobre segundo. Esto ya es velocidad. Con un periodo de 0.4 segundos. Ah, te da periodo, lo que es la T. Vea, entonces te dice, calcule la longitud de onda. Entonces, aquí ocupamos velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia, ¿sí? La frecuencia también puede ser como expresada en segundos, pero eso hay que tener bastante cuidado, porque si te fijas, aquí sí nos dan lo que es un periodo de 0.4 segundos. Entonces uno se queda, hey, pero si me dan periodo, ¿qué ondas con la frecuencia? Entonces también se puede expresar de esa forma, pero tienen que tener cuidado en fijarse bien, ¿verdad? Entonces sería 2.5, sustituimos valores, 2.5 por 0.4 y esto va a ser igual a 1 metro. Y ya está. Segundos se van con segundos y cabal solo te queda la unidad de metros. Ya con el tercero, aquí te dice, el periodo de una onda es de... Ah, no, espérame. Ah, hay un error en esta fórmula entonces, porque fíjate que ahorita me acabo de fijar en esta fórmula. Aquí en esta hay un error, no debería de ir la frecuencia. Porque en este caso, si se fijan, pueden, ¿cómo se llama? Despejar. Aquí pueden despejar.
creo yo. Espérame, déjame ver. Pasa esta para acá. Ah, pues no, espérate. No, me he confundido yo. Sí. Perdón. Ingeniero, la confusión suya es confusión mía, no molesta. No, sí, yo ya también ya me acabo de confundir. Perdón, pero sí, esta sí está bien, esta sí está bien. La frecuencia sí se puede expresar también como segundos, pero hay que tener cuidado, sí. Así que retiro lo dicho sobre esto, vea. Aquí no ha pasado nada, olvídenme. Vaya, en este caso, cabal, sí, nos están dando el periodo, la longitud y nos está pidiendo que encontremos la rapidez, que es lo que sería la velocidad. Entonces, sabiendo que la velocidad es igual a la longitud de onda sobre el periodo. ¿Qué pasa? La longitud de onda tiene 12 metros. Longitud de onda. Solo te está diciendo longitud. Vaya, esos están facilitos, solo es más que todo calcular con respecto a las fórmulas que yo les he planteado, que son todas estas, ¿verdad? Todas estas. Vaya. Ahora unas dos más y terminamos este tema. ¿Cuál es la frecuencia de una onda cuyo periodo es 0.025 segundos? Ah, en este caso, ya no está pidiendo frecuencia. Dije, espérame un momento, espérame. Como ya nos dan el periodo, no escuché. No, es que se me está trabando el Inter, espérame. Dale. No, Vaya, otra ahora vez, sí. porque me trabo. Vaya, voy a empezar otra vez este ejercicio. Ah, Dice que la frecuencia de una onda cuyo periodo de 0.025 es. Entonces aquí nos está pidiendo la frecuencia y ya nos da el valor del periodo. Entonces, aquí solo simplemente sustituimos en esta fórmula que ya teníamos ya planteada, que la frecuencia va a ser igual a 1 sobre T. Entonces, al sustituir el valor, solo vamos a sustituir lo que es el periodo, porque el 1 ya es de fórmula. Entonces, solo simplemente efectuamos la división y nos va a dar 40. 40. A este 1 no le hagan caso porque, o sea, no tiene nada que ver en ese sentido porque es más que todo unidades. Esto es unidades, porque si se acuerdan, yo había dicho que en este caso, que la frecuencia también se puede expresar como segundos a la menos 1. ¿Por qué a la menos 1? Porque en este caso, mejor aquí, porque aquí se ve mejor. Porque en este caso, si se fijan, la frecuencia está abajo, ¿verdad? 1 sobre 40. Entonces vos no puedes dejar así como expresado 1 sobre 40, ¿vea? A la S, ¿vea? Entonces, como la S está abajo, al subirlo, se va a hacer a la menos 1. Entonces, si se fijan aquí, la S cabal está bajito. Entonces, nosotros no queremos una unidad en que la S, o sea, nos quede como una fracción. Entonces, para ese caso, nosotros subimos la S. Y la S se nos hace ahora como menos 1. Entonces, o sea, más que todo, este 1 es como para expresar la unidad. No es de que 40 lo vas a multiplicar por 1. No, eso no tiene nada que ver. Porque este 1 ya lo efectuaste y te dio 40. Y este 1 ya es otra cosa. Entonces, más que todo es por unidad este 1. Para así, solo dejarlo en segundos a la menos 1. Y sabemos que segundo a la menos 1 son 40 Hz. Ahorita todo bien, no hay ninguna duda en o en ese menos 1. no. Hoy sí se entiende. Va, perdón. Vaya. Ahora, el último.
Dice, una onda se propaga con una rapidez de 6.000 metros sobre segundos y su frecuencia es de 30.000 Hz. Calcule la longitud de onda. Vaya. En este caso, aquí nos dan una fórmula que nosotros podemos despejar, ¿sí? Aquí tienen que fijarse bien si es necesario despejar o si ya hay una fórmula ya puesta, ya decidida, de que la longitud de onda es así. Vaya, chivo, no tengo que despejar porque es así. Pero en este caso, nosotros vamos a efectuar un despeje en esta fórmula. ¿Por qué? Porque aquí, si te fijas, los datos que nos dan, tienes la rapidez, tienes la frecuencia. Aquí está la rapidez, aquí tengo la frecuencia. Aquí está la longitud de onda. Chivo, entonces despejemos. Cabal, despeja. Lo que hace es que la frecuencia pasa al otro lado a dividir. Simple despeje. Ya después, al tener esta fórmula que te queda como resultado de ese despeje, ahora solo sustituís los 6.000 metros sobre segundo, que es la velocidad o la rapidez, entre los 30.000 Hz, que es la frecuencia. Haces la división y ya tenés 0.2 metros sobre segundo. Y eso es lo que serían los ejercicios de ondas, ¿sí? ¿Ninguna duda? No, ninguno. Vaya. Estaba perdida, ya me encontraron. Ay, no, vos decime cualquier cosa. No, sí, sí, sí. Eso. Vaya. Quiero ver el sonido en este caso. Vaya, como yo les había dicho, el sonido está bastante relacionado a lo que es en sí a lo que es las ondas. Ahí en su libro pueden encontrar la fórmula de cómo pueden calcular la rapidez del sonido, que está ahí. Aquí tienen que tener cuidado porque no son las mismas, no todas son las mismas ecuaciones de las ondas que van a ser iguales a las del sonido. Porque si se fijan aquí, tienen lo que es la rapidez del sonido y es súper mega diferente a lo que hacemos nosotros al calcular la rapidez de las ondas. Entonces ahí es de ver bien cuáles, ¿cómo se llama? Cuáles fórmulas ocupar. En este caso, creo que solo aquí sería la velocidad, la única fórmula que cambiaría, ¿verdad? Para el sonido. Entonces, aquí, más que todo, yo no me voy a quedar mucho hablando de esto, aquí más que todo es de leer, tener cuidado, ver, entender lo que pasa sobre las ondas de estos sonidos. Y quiero ver también de la luz. La luz, si se fijan aquí, cabal, las mismas ecuaciones ocupan, ¿ves? Como yo les dije, está súper mega relacionado, porque lo que viaja son ondas. La luz viaja por ondas, el sonido viaja por ondas, si no, no escuchamos, pues. Y las ondas, que son ondas, vea cuando tiembla. Y aquí cabal explica lo que es, cómo incide la luz en ciertos materiales, qué es lo que es la refracción, que cabal, o sea, es cuando vos pasás, no sé, quiero ver, tenés una lámpara, vea, tenés una lámpara y no sé, lo pones en un vidrio o en un espejo, o sea, en el espejo no mucho creo, bueno, sí, en el espejo sí, porque cuando vos pones el espejo en el sol, vea, cabal, uno cuando va al colegio, cuando está molestando en clase, agarran el espejo y empiezan a fregarle los ojos a los demás, vea, y todos te dicen, no, que no sé qué, no me hagas eso, me vas a arruinar los ojos, o ay, no me hagas eso, vea. Pues eso es refracción, porque cabal, la luz viaja, pega en el espejo y sale. Entonces, el espejo no absorbe la luz, simplemente le dice, no, andate, no quiero luz. Entonces, por eso es que sale la luz y te pegan los ojos, vea, cuando te andan molestando así. Entonces, lo mismo, no importa cuál sea la superficie, si se fijan aquí, este puede ser un vidrio quebrado o un vidrio extraño. Y al final, o sea, ¿qué? No importa, siempre se te va a, a regresar la luz. Siempre, no importa la forma, siempre se te regresa. ¿Ves? Va para arriba. Y en este caso es más que todo es de leer. Aquí cabal ya te da lo que es el índice de refracción, la formulita. Tienen que copiar las fórmulas, no voy a hacer por cualquier cosa, para que así, o sea, no tengan ninguna duda en cómo ocuparlas. Así que ahí es de tener cuidado. Y quiero ver, creo que solamente esto para este tema. Solo tienen que leer lo que es el libro, porque ahí sí es un poco más de teoría para que entiendan cómo, más que todo,
cómo se da ese fenómeno de la luz, cómo se da ese fenómeno del sonido, ya. Porque ya de ejercicio solo serían estas fórmulas. Así que no tienen que tener miedo a esta cosita, vea. Vaya. ¿No hay nada? ¿Algo que quieres agregar o que te cueste? No. No, solo que hoy, o sea, hoy sí ya me quedó claro el tema. Es que la Miss lo explicó y yo no lo veía. Es más, hasta a chatear me puse de que no lo entendí. Vaya. Ya te voy a regañar. Ay, de vos si salís malo. Vaya. Vamos ahora con electricidad y magnetismo. Va. En este caso, lo que es la potencia eléctrica. La potencia eléctrica se da más que todo en circuitos. Los circuitos. Y listo. Eso, de ahí viene. La potencia siempre va a ser de energía, de la lámpara, de qué, de la cocina, que de la refri. Cualquier cosa siempre que sea eléctrico va a tener cierta potencia. ¿Sí? Vaya, en este caso, aquí te dice la potencia eléctrica que puede desarrollar un receptor eléctrico. ¿Qué es un receptor eléctrico? Es esta R que tú ves aquí. Esta R se le puede llamar también resistencia. En los circuitos siempre va a haber resistencia, van a haber capacitores, que van a haber bastante corriente, que baterías y luces LED, que no sé qué, vea. Entonces, porque eso constituye lo que es un circuito, vea. Pero en este caso, para la resistencia, que es uno de los componentes básicos de un circuito, va a tener cierta potencia también. A eso se le llama potencia eléctrica. Entonces, esa potencia que desarrolla esa resistencia se calcula por esta fórmula, que es P igual al voltaje por la corriente o por la intensidad, también se le llama así. Entonces, cabal aquí nos está especificando que P es la potencia en unidades de voltios o, de vatios, perdón, o watts. Aquí se le nombra como W. Y ahora con el voltaje, que tiene la misma unidad de V, y se le dice voltios, tiene ciertos voltios. Y de ahí la corriente o intensidad, que tiene como unidades A, que esos son amperios, corriente amperios. Vaya. Aquí también te especifica lo que es la potencia en corrientes alternas. Es lo mismo. Siempre cuando vos tengas un cálculo de potencia eléctrica, vas a ocupar en general lo que es esta. Y también puedes expresarlo de otra forma. Puedes, mediante esta, ¿cómo se llama? Formulita, vos puedes despejar y encontrar la intensidad. O también puedes despejar la R. No. Así, puedes despejar la R mediante esta fórmula y ya tenés la resistencia. Entonces, si te fijas, es como una cadenita. Vos partís de esta fórmula y despejas lo que es la I. O incluso también puedes saber que la I equivale a V sobre R. Y ya está, o sea, es cuestión de saber qué equivale a qué equivale. Entonces, en este caso, al tener esto de que la potencia es igual a voltaje por corriente, y nosotros sabemos que la corriente también es voltios entre la resistencia, podemos expresar estas dos unificándolas. ¿Cómo así? Unificándolas. O sea, uniéndolas. Entonces, al unir estas dos fórmulas, nos da que B al cuadrado sobre R. Entonces, aquí te dice, donde la potencia depende del voltaje al cuadrado y de la inversa de la resistencia del receptor. Entonces, ahí, o sea, ya es de, más que todo esto es como deducción de fórmulas, ¿sí? Puedes ocupar esta o puedes ocupar esta. Entonces, la potencia tiene diferentes fórmulas, de las cuales, dependiendo del ejercicio, como siempre es clave ver qué te dan de datos, qué te dan o qué te piden. O sea, eso es cuestión de ver cuál fórmula vos puedes ocupar. Puede ser la de la corriente o no puede ser esa o puedes ocupar esta en vez de esta. Entonces ahí es de ver bien, vea. Porque sí, son varias formas de expresarlos. Incluso aquí ya te da lo que es las formulitas, vea. Que cabal P puede ser, V
el voltaje puede ser igual a R por I, o P puede ser igual a I cuadrado por R. Entonces ahí es simplemente de ver cuáles. Vaya. ¿Algo aquí en esto que no entendas? No, todo se entiende. Vaya. Sí, porque es como que todo es como formulitas, o sea, a ver qué puedes plantear. Entonces no tiene así como gran astralidad, solo es de fijarse bien en el ejercicio, qué es lo que tenés, si tenés corriente y si no tenés corriente, pero si tengo voltaje, entonces ahí hay que ver cuál y cuál vas a ocupar, vea. Va. Em, Ahora vamos a ver lo de la fuerza magnética. Eso es lo que tú me habías dicho de fuerza, espérame, quiero ver. Ajá, sí. Esto yo encontré aquí una información en internet sobre bueno, más que todo lo de el campo magnético, que las unidades de medidas, un montón de cosas que yo siento que aquí puede ayudar bastante en ese sentido, porque vos al final vas a ocupar lo que es, espérame, quiero ver la formulita, si me sale aquí. Mira, esto es muy a profundidad, así que yo no voy a explicar todo esto. O sea, solo voy a hacer como más que todo lo general, porque sí, en ese sentido, no quiero profundizar bastante y así traumarte un montón, ¿vea? Entonces, mejor aquí al suave. Vaya, el campo magnético y eléctrico. En este caso, siempre donde haya energía, donde haya corriente, va a haber cierto campo magnético. Los imanes tienen campo magnético, siempre van a tener, porque si no tienen, nunca se van a unir. Si no tienen, no se unen. Y si no se unen, entonces no son imanes. Entonces, por eso te digo que los polos magnéticos siempre van a estar en parejas. Nunca se van a separar, porque siempre tienen ese campo magnético que los rodea. Entonces, en este caso, a nosotros cuando tenemos que una carga eléctrica, siempre va a haber un campo eléctrico a la par, a la par, a la par o rodeándolo incluso. Y eso lo podemos ver y podemos, ¿cómo se llama? Verificar que una partícula o una carga o incluso un imán tiene carga eléctrica o campo magnético mediante una brújula. Eso lo podemos comprobar porque de imán a imán siempre va a haber un campo magnético. Entonces, ahora, teniendo en cuenta lo que es un campo magnético, nos va a definir qué es una fuerza aplicada sobre una carga eléctrica en movimiento. En movimiento. No es que se va a quedar ahí el imán, por así decirlo, o la partícula se va a quedar ahí. No. Lo que pasa es que la partícula se va a mover y cuando se mueve, genera también un campo magnético, que también se puede decir que tiene una fuerza magnética, ¿sí? Entonces, leyendo esta definición, te dice, indica la fuerza aplicada sobre una carga eléctrica en movimiento o bien una fuerza magnética aplicada por cada unidad de carga en movimiento. Entonces, más que todo aquí, la formulita sería esta, que tenés la fuerza que ejerce sobre la Q, que en este caso sería la carga, por la velocidad en la que se va moviendo esa partícula. Esa partícula se mueve en un campo magnético a cierta fuerza que la atrae o la arrastra o simplemente la aleja. Entonces, en un campo magnético va a haber siempre energía y fuerza y la partícula que va a pasar a cierta velocidad. Entonces, aquí está lo que tú me decías de lo de Tesla. Lo de Tesla más que todo es una unidad de medida del campo magnético. El campo magnético se expresa en estas unidades que son N sobre C, metros sobre segundo, que N es la unidad de la fuerza, que son en newtons, ¿sí? Y la carga que es C, que creo que sería coulomb, si no me equivoco, y la velocidad que sabemos que es metros sobre segundo. Entonces, estas son las unidades del campo magnético. Pero lo que pasa es que para no poner toda esa gran letrería ahí, entonces esto te dice que equivale a un Tesla, ¿sí? Un Tesla vos sabés que es 1 Weber sobre metro cuadrado.
O sea, esto es más que todo unidad de medida, ¿sí? No es que vas a tener que calcular qué es el Weber o los metros, vean, no tampoco. O sea, son más que todo unidades de medidas, ¿sí? Entonces, en vez de poner toda esta cosa, lo hacen más, ¿cómo se llama? Simplificado. Que un Tesla es igual a toda esta cosa. Y un Tesla, sabemos que es un Weber sobre metro cuadrado, ¿sí? Solo son unidades. En esta cosa, ¿sí estás bien? Sí, sí, solo la duda con el Weber era, pero ya. Va. Sí, porque esto, o sea, no es que ¿cómo se llama? Que con Tesla vos vas a calcular ciertas cosas. No. Tesla más que todo es unidad de medida, porque creo que el señor ¿cómo se llama? Que participó en todo esto del campo magnético se llamaba Tesla, vea. Entonces así cuando Isaac Newton descubrió la fuerza de gravedad, vea. Entonces, yo lo descubrí, entonces le voy a poner mis unidades a mi nombre, Newton. Entonces, o sea, de ahí sale, pues, pues lo mismo con Tesla. Tesla creo que trabajó en lo que es el campo magnético y le puso sus unidades Tesla, porque me llamó Tesla y bueno, yo descubrí todo esto. Así que ahí está mi crédito, va, por así decirlo. Así que, ajá, eso es. Y bueno, ahora sí está lo que es el campo magnético en un imán. Nosotros sabemos que alrededor de todo este imán van a haber líneas. Esas líneas se llaman patrón de campo o dirección del campo magnético, ¿sí? Nosotros tenemos que tener bastante en cuenta que las líneas no van a salir ni van a entrar donde ellas quieran. No, ellas ya tienen una dirección indicada. Ellas no pueden hacer en irse a otro lado, no. Ellas tienen que saber de a dónde salen y de a dónde van a entrar otra vez. Entonces, en este caso, la dirección va a ser del polo norte hasta el polo sur. Del polo norte hasta el polo sur. Siempre, siempre, siempre. Así que es de tener cuidado en no confundirse, ¿verdad? Porque en ese caso nosotros sí decimos que, sí, o sea, tiene líneas, pero ¿y de a dónde van las líneas? Entonces siempre tenemos que tener en cuenta de que van del norte al sur, del norte al sur, del norte al sur, del norte al sur. Eso es súper mega clarísimo. Porque, como no las vemos, no nos importa, ¿verdad? Y quiero ver, vaya, aquí está lo que es la magnitud del campo magnético, que como yo les decía, tenemos la partícula que está cargada, que va a una cierta velocidad y cuando tú la pones en un campo magnético, se puede ir en cualquier dirección, pero dependiendo, que puedes meterla aquí y se puede ir para arriba, o se puede ir para acá, o se puede ir para abajo, o se puede ir para el otro lado, entonces eso va a ir dependiendo, vea. Entonces el campo magnético tiene esas ciertas características de que mueve a la partícula. Quiero ver. No, eso no. Cabal, ve. Aquí, cabal está la partícula. Vos tenés dos imanes. Como habíamos dicho, los imanes tienen campo magnético, vea. Entonces, cuando tú pones una partícula en medio de esos dos imanes, va a pasar por el campo magnético. Se puede ir para arriba o se puede ir para abajo o incluso puede estarse en medio de los dos imanes sin que le pase nada. Pero eso va a ser dependiendo de a dónde vaya la partícula y el campo magnético. Eso va dependiendo tanto de la velocidad como el campo magnético. Y quiero ver. Y aquí está lo que es ¿cómo se llama? La fórmula de fuerza. Esto lo que pasa es que está expresado vectorialmente. Esta fórmula ustedes no la van a ocupar, solo es una fórmula vectorial. Creo que ustedes han visto los que son los vectores, que más que todo sería tipo esto, así, que cabal, tú tienes la partícula va hacia allá, la fuerza va hacia acá y el campo magnético va hacia abajo, ¿sí? Entonces esta fórmula más que todo se refiere a eso, que ustedes lo están viendo vectorialmente. Entonces para esta fórmula se hace así como una regla de la mano derecha, se llama. Ahí lo pueden investigar en internet, yo no mucho me voy a quedar en eso, pero más que todo dando un resumen sobre qué es lo de la regla de la mano derecha,
tú ocupas obviamente tu mano derecha y a tus dedos, los vas a, como por así decirlo, clasificar de que tu pulgar es tu fuerza, tus 4 dedos es la velocidad, y si tú doblas tus dedos, vas a obtener lo que es la dirección del campo magnético. Entonces es como un juego de manos, por así decirlo. Pero en este caso ustedes no lo van a ocupar, solo es más que todo como para ver a dónde va el campo magnético o incluso a dónde va la fuerza. O también puedes encontrar mediante tu mano a dónde va a dónde se va a dirigir la partícula. Entonces, es como un jueguito, como ya les había dicho. Así que cabal, o sea, si tú solo tienes la velocidad y el campo magnético, voy a llamar mis 4 deditos como velocidad y la fuerza va a ser mi pulgar. Entonces, solo doblo mis deditos y voy a tener la B. Entonces, solo es para ver hacia dónde se dirige el campo magnético, ya que nosotros no podemos ver el campo magnético, pero sí sabemos dónde va la partícula y sí sabemos cómo puede ir la fuerza. Entonces, es como magia con los deditos, vea. Pero, no me voy a quedar mucho en esto. Y de ahí, incluso, estaba esta fórmula, no sé si sale aquí. No, esto ya es otra cosa, ya es mucho, mucho para ustedes. Pues está aquí. Vaya, aquí está lo que les decía, cabal. Es los vectores, que la fuerza va para arriba, la partícula va para acá en un cierto imán, vea, porque el imán tiene el campo magnético. Y sabiendo de que la partícula va hacia allá y sabemos que la fuerza va acá, entonces podemos calcular lo que es la dirección del campo magnético, que es para allá, con la manita, vea. Como yo había dicho que se ocupa esta más que todo. Pero para encontrar lo que es la magnitud, ocupan la fórmula, quiero ver si no la quité de aquí. Creo yo. Espérenme. Ay, sí, la quité. Bueno, lo voy a buscar en Google. Así que quiero ver. Espero que no. Sí, porque no. Ay, encontrar otra vez la página se me fue. Así que perdón. Bueno, solo voy a dejar expresada fórmula. No, fórmula fuerza magnética. Ajá, mejor imágenes. A mí me gusta la electricidad, pero lástima porque es muy fea. Sí, así que mejor solo simplemente me quedo así como que, qué bonita, pero no la quiero estudiar. Vaya, aquí si se fijan, aquí hay una imagen de lo que le decía de los de la mano derecha y así, vea, que cabal, aquí el pulgar lo toma como una fuerza y aquí sabes que la corriente va de este lado, vea. Entonces solo doblas tus deditos y vas a saber si va saliendo el campo magnético o si va entrando y así, vea. Entonces son cosas así. Ves, cabal, aquí está, ve, que tenés tu campo magnético, que son tus 4 deditos, la velocidad, que ya sabes, y la fuerza, vea, que puede ser tu palma de la mano y así. Entonces es cuestión de solo ver a dónde va la fuerza o la velocidad de la partícula o el campo magnético. Pero bueno, eso no nos interesa todavía en esto. Esta es la formulita de la fuerza magnética. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia de esta con la que les acabo de presentar, que es esta? En este caso, como ya había dicho, esta fórmula es vectorialmente. Es vectorial. No se ocupa mucho, solo para ver la dirección de dónde va el campo magnético o las otras características. Pero esta es más que todo la que nosotros vamos a ocupar para ver cuánto equivale la fuerza magnética que se está ejerciendo en ese sistema. Esta es más que todo magnitud, no es vectorial. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros en un ejercicio nos da lo que es la carga, podemos sustituirla aquí. Si nos da la velocidad de la partícula, podemos sustituirlo aquí. O si nos da el campo magnético, que es la B, entonces podemos sustituirlo aquí. Y el seno del ángulo, ¿por qué ahora lleva un seno del ángulo? Como yo les había dicho, o sea, esto es más que todo ver bien a dónde va el campo magnético.
Por eso les decía lo de la mano derecha, que nosotros no sabemos dónde va el campo magnético porque no lo vemos. Entonces, no sabemos a qué ángulo va, no sabemos si va recto, si va pando, o si va a 180 grados, vea. Entonces, a veces uno no sabe, vea. Entonces se hace el uso de esa mano derecha. Pero en este caso ustedes creo que como no les han explicado esto, porque yo hasta ahorita se los estoy explicando, como no les han explicado eso, entonces no tienen así ninguna preocupación de aprender esto, lo de la mano derecha. Me imagino que ustedes les van a decir que el campo magnético se dirige a cierta dirección o la velocidad a ciertos grados o cosas así. Pero creo que más que todo el seno del ángulo es hacia dónde va el campo magnético. Entonces ahí, si les dan ángulo, solo simplemente sustituyanlo acá. No van a tener que hacer uso de esto porque esto no es complicado, pero es un poco más complejo. Así que esto más que todo solo les va a dar la magnitud de la fuerza. Cuánta fuerza hay en esa partícula que va viajando en cierto campo magnético. Y ahí está. Eso es más que todo lo que es la fuerza magnética. ¿Alguna duda? No. No. Creo que estoy viendo que se está por acabarse el tiempo, así que si se acaba como es la unión recurrente, se puede volver a unir al niño. Vaya. Sí, no te preocupes. Sí, sí. Es que a veces me emociona hablando. Igual, ya solo un tema nos hace falta. Es este, Ah, balanceo ah, de reacciones. ajá, sí. Vaya. Estos son ejercicios que yo encontré en internet y fíjate que por método de tanteo no tiene gran ciencia. No es que vas a calcular, sacar restas, sumas y todo eso, no. O que vas a hacer un cálculo aquí a la par, o sea, no. Ese ya sería el método algebraico que tenés que hacer, pero este es por tanteo. ¿A qué se refiere por tanteo? Vos vas a tener que hacerlo en tu mente, por así decirlo. Entonces, vos sabés que una reacción química tiene ciertos reactivos que van a dar ciertos productos, ¿sí? Reactivos, productos. Pero hay que hacer algo. Si te fijas, hay una famosa frase que dice que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿sí? Entonces, si vos haces reaccionar ciertos reactivos que obviamente tienen materia, a la hora de crear un nuevo producto, por así decirlo, esa materia no va a desaparecer, se va a transformar, ¿sí? Se va a transformar. Entonces, en este caso, balancear es tener un equilibrio tanto en los reactivos como en los productos. Entonces, ¿qué hacemos? Vaya, voy a hacer para mientras el primero. El primero, como ejemplo, vaya, tengo cromo, tengo oxígeno y me da trióxido de cromo. Entonces, ¿qué hago? Balancear. Tengo que tener los mismos átomos aquí como los mismos átomos acá. Si te fijas, yo aquí tengo 2 de oxígeno y aquí tengo 3 de oxígeno. ¡Ey, puya! ¿Qué ondas aquí va? ¿Qué hago? No están iguales porque tiene que haber un equilibrio de átomos, tanto aquí como aquí. Tiene que haber un equilibrio de masa, tanto aquí como aquí, porque no se destruye, solo se transforma. Entonces, ¿qué hago? Ahí ya hay que poner lo que es los numeritos para poder balancear. Entonces, si te fijas que el cromo, solo hay un cromo y aquí tengo 2 cromos. Entonces, ¿qué hago? Entonces, lo que tú haces es poner 2 cromos, porque ya tenés ¿cómo se llama? Ya tenés un cromo aquí, pero aquí tenés 2 cromos. Entonces, pones aquí a la par, aquí cabal donde te estoy diciendo, pones 2 cromos. Vaya, chivo, ya tengo cromo. Ahora, ¿qué pasa? Puya, pero aquí tengo 3 de oxígeno y aquí tengo 2. ¿Qué hago entonces? Aquí no puedo tener 3 porque si pongo aquí a la par, vea, si pongo aquí, juela, bueno, si en este caso yo pongo 3, 3 por 2, 6. Pero aquí tengo 6. Pero aquí tengo 3. Entonces es de ir jugando. Por eso se llama por tanteo, porque vas a tantear si este te da igual que este y si no te da por ese, entonces es otro número y así vea. Entonces, a la hora de poner los números, sí, Michi, perdón. A la hora de poner los números, van a ser a la par
del oxígeno, a la par del elemento. No va a ser como su índice, sino que va a ser a la par, a la par. Entonces, en este caso, como yo te decía, que Juela, aquí tengo 3 y aquí tengo 2, entonces vaya, para mientras voy a poner el 3. Si querés, terminamos aquí la reunión y, ay, espérate, mi chiquita. ¡Ah! Perdón, Mitch. Que se me atraviesa la compu. Dale, Qué mal, va. porque no me va a alcanzar el tiempo para explicar. Sí, sí, dale, dale.